Hola, hoy vamos a ver un poco de teatro isabelino. Llamamos teatro isabelino a un montón de obras que se produjeron en Inglaterra a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII durante el gobierno de Isabel I, que era una reina, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Ella gobernó durante los años 1558 a 1603. Y su gobierno se caracterizó por propulsar fuertemente las artes, todas ellas, la literatura, la pintura, la música, pero específicamente el teatro. Por eso llamamos teatro isabelino al teatro isabelino. Un ejemplo se da en Londres, en donde se construyeron dos teatros muy importantes y donde se produjeron muchas de las obras. Uno se llamaba La Rosa, bueno, esto no es una rosa, pero más o menos, y el otro se llamaba El Globo. El Globo es un teatro también muy importante porque fue construido por una compañía de teatro, es decir, una compañía de actores, todos ellos hombres. Se llamaban los hombres de Lord Chamberlain. Y el líder de este grupo de actores era ni más ni menos que nuestro amigo William Shakespeare. ¿Lo conocen? Hemos visto ya algo de él, ¿no? Bueno, ¿qué obras produjo William Shakespeare? Y William Shakespeare escribió, entre otras obras, Romeo y Julieta, Hamlet, Rey Lear o La Tempestad. ¿Conocen alguna de ellas? Ya las vamos a ver. ¿Pero qué características tenía el teatro isabelino? Vamos por partes. Primera característica. ¿Se acuerdan de las reglas aristotélicas? Unidad de tiempo, espacio y acción. Bueno, en esta época esas reglas se rompen. Es decir, las obras de teatro no van a respetar ni la unidad de espacio, ni de tiempo, ni de acción, sino que van a ir cambiando los lugares en donde se produzca, van a pasar varios días y va a haber una historia principal e historias secundarias. ¿Quedó claro? Ruptura de reglas aristotélicas. Segunda característica. Los personajes son personajes pasionales. ¿Qué quiere decir que sean personajes pasionales? Quiere decir que ellos se van a manejar por diferentes sentimientos que van a estar extrapolados. ¿Qué sentimientos? Y, por ejemplo, Romeo y Julieta, el amor. Hamlet, la venganza. Rey Lear, la soberbia. Otelo, los celos. Otra característica que tiene que ver con la forma de escritura son los parlamentos muy elaborados. ¿Por qué se dan estos parlamentos elaborados? Porque había ausencia completa de escenografía. Entonces, para ubicarnos en los lugares que se producían las obras, tenían que ser descritos en los monólogos y en los soliloquios. ¿Qué característica también más? Las tramas complejas. ¿Qué quiere decir tramas complejas? Que no son lineales, que van y vienen, que se producen diferentes conflictos que van a hacer que cuando nosotros esperemos que pase algo, en realidad va a pasar otra cosa. Y para que eso suceda, van a suceder equívocos. ¿Qué son los equívocos? Pequeñas equivocaciones, como lo dice su nombre, tanto intencionales como no intencionales, que van a producir la trama compleja. Última característica, reflexión de la realidad. Obviamente, el teatro isabelino, como toda la literatura, es un recorte de la realidad, entonces no podía faltar una expresión de lo que estaba sucediendo en el momento. Para poder profundizar en esto, vamos a hablar un poco de un teórico bastante posterior, es del siglo XX, que se llamaba Theodore Spencer, que en 1954 escribió un libro que se llama Shakespeare y la naturaleza del hombre, en donde profundizó el tema de la reflexión de la realidad. ¿Qué decía Theodore Spencer? Theodore Spencer nos explicaba primero que Shakespeare vivía en una época que había habido muchos cambios. Nosotros ya vimos algo de esto. Sabemos que en el Renacimiento se produjeron muchísimos cambios. Entre ellos, cambios a nivel científico, a nivel filosófico y demás. Empecemos de a poco. Uno de los cambios que se dieron tuvo que ver con el hombre. ¿Se acuerdan? En la Edad Media el hombre estaba muy arraigado a la espiritualidad. En el Renacimiento, la razón pasa a ser uno de los elementos fundamentales en el hombre y lo que va a hacer que se valore más. Es decir, en el Renacimiento la razón es lo más importante. Otro cambio que se produjo tuvo que ver con las teorías de Copérnico. ¿Se acuerdan? Durante la Edad Media se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Con Copérnico y después con Galileo Galilei se va a producir un cambio que tiene que ver con la teoría heliocéntrica. Esto va a hacer que el hombre entre en crisis. Imagínense, les cambiaron todo el cosmos. Entonces, ya tenemos hombre y naturaleza como dos cambios muy profundos en el Renacimiento y que vive Shakespeare.
Y el último tiene que ver con el gobierno. A partir de la construcción de los estados modernos, el gobierno cambió y el monarca empezó a tener mucha más importancia. Hubo un escritor teórico que se llamaba Nicolás Maquiavelo que escribió un libro que se llamaba El Príncipe, en donde establecía cómo debían ser los gobiernos. Esto es lo que describe Spencer, que vivía Shakespeare en ese momento. ¿Qué dice de las obras de Shakespeare? Dice lo siguiente, que en las obras de Shakespeare estos tres aspectos están interrelacionados, aparecen y están vinculados. Las llama esferas, y él dice, en las obras de Shakespeare cada vez que una de estas esferas se desordena, es decir, se rompe, es decir, no se cumplen con lo que debe ser o lo que se establecía en el Renacimiento, las otras dos naturalmente se van a romper. ¿Lo vemos? Por ejemplo, Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta, la obra empieza en Verona y la primera escena es de un conflicto que se da en la calle, una lucha entre personajes participantes de dos familias muy importantes. Una son los Montescos, los otros son los Capuleto. Ellos dos están peleando en la calle, es decir, un grupo de Capuletos y Montescos se están peleando en la calle y aparece el príncipe de Verona. Obviamente está muy enojado porque no es la primera vez que ellos se pelean. Entonces le dice, bueno muchachos, paren un poco, próxima vez que yo descubro que hay una pelea entre ustedes, la pena va a ser la muerte o el exilio. Por otra parte, un poquito más adelante, hay una fiesta que es específicamente el cumpleaños de Julieta y Romeo, que está un poco triste, va con su amigo Mercucio medio decolado a esa fiesta. La veo a Julieta sin saber que es la hija de la familia de su familia enemiga y Julieta lo ve a Romeo sin saber que es un Montesco, Romeo es Montesco, Julieta es Capuleta y obviamente se enamoran. Se ven un par de veces, se siguen enamorando y deciden casarse. Para eso van en ayuda de Fray Lorenzo. Fray Lorenzo, que es amigo de las dos familias, piensa que es una buena idea que ellos dos se casen en secreto para que después de un tiempo, cuando las familias se enteren, se ordene todo y se termine la enemistad. Y entonces los casa. Pasan su noche de boda, todos felices, todos contentos, y al día siguiente se despiden. Y Romeo se va. En el medio se encuentra en la calle que su amigo Mercucio con el primo de Julieta, Teobaldo, se están peleando. Él los quiere frenar, les dice, paren muchachos. Teobaldo mata a su mejor amigo Mercucio, Romeo se enoja y mata a Teobaldo. Este es un momento súper importante porque la esfera del gobierno de la que hablamos antes, por supuesto que se rompe. ¿Por qué? Porque no se obedece a lo que dijo el príncipe. El príncipe había dicho que no se podían pelear más. Obviamente, Romeo lo que sucede es que se da cuenta de que está en peligro de muerte y decide escaparse hacia otro pueblo que se llama Mantua. ¿Queda claro? Primer esfera ha sido rota. ¿Qué sucede después? Julieta piensa que en realidad se entera que hubo un asesinato, piensa primero que es Romeo el que murió y está muy triste, muy llorosa. Entonces su padre la ve y le dice, bueno, para que se te vaya la tristeza, en 2 días te casas con París, que era un muchacho que estaba queriendo casarse con ella. Julieta le dice, no quiero casarme. Él le dice, sí, te vas a casar. Bueno, en cuestión, la obliga a casarse. Julieta está bastante complicada porque ya está casada. Entonces, ¿qué hace? Acude a Fray Lorenzo. Fray Lorenzo tiene una idea espectacular. ¿Qué le dice? Le dice lo siguiente, mira Julieta, yo te voy a dar una pócima para que vos la tomes, vos te vas a dormir, pero tus signos vitales van a bajar un montón. Y lo que va a suceder es que van a pensar todos que vas a estar muerta. Mientras tanto, le voy a mandar una carta a Romeo para avisarle todo el plan y que te vaya a buscar al cementerio a la noche siguiente. Le da la pócima, Fray Lorenzo le manda la carta a Romeo, pero sucede lo siguiente, la carta no llega porque está bloqueada la entrada a Mantua porque parece que hay una peste, algo así. Entonces, acá se produce esto que decíamos del equívoco, ¿no? Hay un equívoco intencional. A la mañana siguiente, Julieta aparece muerta, en realidad estaba dormida, pero todos creen que está muerta. Romeo se entera de esta situación y por supuesto se desespera. Como está desesperado, decide comprar un veneno y suicidarse. Una maravillosa idea, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Se rompe la segunda esfera, la esfera del hombre. ¿Por qué? Porque Romeo no actúa a partir de la razón, sino que actúa a partir de los sentimientos. ¿Sí?
¿Se van dando cuenta cómo sucede esto? Entonces, bueno, Romeo lo que hace es entrar por la noche al cementerio con su veneno, se toma el veneno, se muere. Instantáneamente que él se muere, Julieta se despierta porque se iba a despertar, lo ve muerto y se suicida. Obviamente, nuevamente la esfera del hombre está rota porque actúa por pasión nuevamente. En ese momento llega toda la familia, aparece otro que se murió, nos cuentan que se murió la madre de Romeo, y en ese momento comentan que está viendo un eclipse. Es decir, en ese momento que ya se rompió la esfera del gobierno y la esfera del hombre, la naturaleza se desordena. ¿Les quedó claro? Si no le quedó claro, pueden volver a revisar todo o leer alguna de las obras y descubrir qué estaba sucediendo con todo esto. Esto es un poco el teatro isabelino contado en 10 minutos.